Esto es una idea de contribuir a la homeopatía para posicionarla en el papel que le corresponde. Nos preguntan si todos los repertorios son iguales. Fíjense ustedes que es tal el desconocimiento de la homeopatía que mucha gente piensa que es lo mismo ver a un médico homeópata que a otro, que es lo mismo tomar un medicamento homeopático de determinada marca que el mismo medicamento de otra marca, y si es lo mismo un repertorio que otro. Pero bueno, la verdad es que ninguna de estas tres cosas es lo mismo. Pero como el tema que nos ocupa ahora es el repertorio, vamos a tratar de explicar brevemente por qué no es lo mismo un repertorio que otro. Teóricamente, desde el inicio de la formación de los repertorios, la historia nos lleva hasta el mismísimo Hahnemann. Hahnemann, quien manejaba muy pocos medicamentos, porque pues estaba descubriéndolos, vio la necesidad estricta de contar con un repertorio, un repositorio de síntomas, como un directorio, pues, para que uno pueda ir y evitarnos la tarea de consultar 12 tomos de la Enciclopedia de la Materia Médica de Allen, más 10 tomos de los Guiding Symptoms de Hering, más 2 tomos de la Materia Médica Pura del Dr. Hahnemann, más otros 2 tomos de las enfermedades crónicas, parte práctica del mismo Hahnemann. Si buscamos los síntomas de un paciente en esos 26 libros, bueno, pues nos vamos a tardar un año o más en hacer una prescripción. Tiempo en el cual ya el cuadro cambió, algo pasó que ya no es útil. Por lo tanto, se requiere de una herramienta que nos permita abreviar este trabajo, no perdiendo la exactitud del mismo. Y fíjense bien, aquí está la clave del asunto, no perdiendo la exactitud del mismo. Entonces, el maestro Hahnemann, repito, mandó a hacer su repertorio, lo ayudaba un discípulo de él, si mal no recuerdo, Ruckert. Lamentablemente este repertorio nunca vio la luz del día. Lo utilizó el Dr. Hahnemann unas cuantas veces, pero falleció antes de haber terminado la obra. Y este repertorio actualmente está en el Museo de Bosch en Stuttgart como una reliquia. Pero a partir de ahí, y todavía en vida del maestro Hahnemann, hubo 2 grandes homeópatas, el Dr. Jahr y el Dr. Clemens Marie von Benninghausen, que fue el repertorio que más gustó al Dr. Hahnemann por su formación. Este repertorio duró cierto tiempo en boga. Hubieron otros repertorios posteriormente, hubo muchos repertorios, algunos se hicieron en Francia, otros más en Alemania. Yo les estoy mencionando los más conocidos. Posteriormente, el doctor Adolf Lippe fue uno de los homeópatas que, según dicen los que conocen, el mejor prescriptor que haya habido en toda la época. Él hizo su propio repertorio, y este repertorio tiene una importancia capital porque el mismo doctor Kent lo estuvo utilizando hasta no hacer el mismo, el de él. Sin embargo, la muerte lo sorprende cuando apenas había terminado la primera edición, que por cierto tenía muchas inconsistencias, etcétera, etcétera. Y su esposa, Clara Louise Kent, y Frederica Gladwin, una discípula de él, y otros más, empezaron a, pues vamos a decirlo, por llamarle de alguna manera, a meter mano y a tratar de estructurarlo y meterle más y más síntomas. Y ahí es donde, como dicen vulgarmente, la puerca tuerce el rabo. Se fueron metiendo más y más síntomas, haciendo creer que mientras más síntomas tenga un repertorio es mejor. Y esto definitivamente pues da al traste con la verdadera esencia de la homeopatía, porque la verdadera esencia de la homeopatía se trata de, fíjense bien, la experimentación pura, dice el maestro Hahnemann, única guía infalible en el arte de curar. ¿Qué es la experimentación pura? Es precisamente el tomar un grupo de individuos aparentemente sanos, o por lo menos con una salud estable, y darles la sustancia en cuestión, llámese sulfur, llámese licopodium, llámese sílica, llámese como se llame, y estar observando minuciosamente qué síntomas va provocando esta sustancia en varios grupos de enfermos, es decir, en enfermos de varios grupos de edades, en niños, en adultos, en personas viudas, etcétera, etcétera. Y va viendo qué síntomas se desarrollan. Y hay el experimentador, el guía del experimentador va a estar anotando minuciosamente hasta por horas, el tal día después de tal hora, o sea, después de tantas horas de haber tomado el medicamento, presentó estos síntomas. Al día número 12 presentó estos otros síntomas. Al día 42 presentó estos otros síntomas. Y eso es un protocolo muy bien establecido en los libros que acabo de mencionar, de Hering, Allen y Hahnemann. Esto es lo que nosotros conocemos como materia médica. Es precisamente el vaciado de estos síntomas en estos libros. Se supone, y así debería de ser, que un buen repertorio debiera estar basado en estas obras, es decir, en la experimentación pura. Pues fíjense que no, porque
empezaron a meter síntomas clínicos, es decir, yo veía cómo al darle a un paciente, vamos a decir, Lycopodium, empezó a curarse de síntomas que no estaban en la experimentación del Lycopodium. Y entonces los fui añadiendo. Estos síntomas se llaman síntomas clínicos, en comparación con los otros síntomas que fueron los productos de la investigación o de la experimentación pura, que se llaman síntomas patogenéticos. Se mezclaron síntomas clínicos y síntomas patogenéticos como si tuvieran el mismo valor, cuando el maestro Hahnemann nos dice muy claramente el valor de los síntomas abuso in morbis, es decir, los síntomas clínicos, es relativo en relación a los síntomas patogenéticos. ¿Por qué? Pues porque si yo doy a un paciente el medicamento específico para su padecimiento, muchos síntomas que no estaban en el medicamento, al estimular favorablemente a la energía vital, esta va a permitir que esos síntomas también desaparezcan. Por lo tanto, no tienen la validez que tienen los síntomas patogenéticos. Espero ser claro en esto porque parece ser un asunto tan complicado que no se ha podido entender después de 200 años, porque todavía la gente sigue considerando al repertorio más voluminoso el mejor. Y no necesariamente es así. Precisamente la homeopatía debe ser un conjunto de reglas bien establecidas y minuciosamente investigadas. Eso es la homeopatía, no es andar a tientas y a locas. Es como el paciente que le dice a un oiga, ahora sí le atinó. Pues naturalmente que yo me ofendo. Oiga, espéreme, si no estoy atinándole, no estoy jugando. Estoy aplicando los principios establecidos y usted tiene que mejorar si es que no hace usted cosas que contravengan la acción curativa del medicamento. Así de exacto tiene que ser esto. Luego entonces, el mejor repertorio es el que va a estar basado justamente en la investigación pura, indirectamente, es decir, la investigación pura, materia médica y repertorio. Entonces, no nos confundamos. El mejor repertorio no es el que tiene más síntomas, es el que tiene los síntomas bien investigados. Entonces, no es lo mismo un repertorio que otro. Definitivamente, se fue desvirtuando precisamente a partir de la muerte de Kent, porque empezaron a meterle síntomas, hasta Pierre Schmidt y todos estos que indudablemente eran buenos homeópatas, Harry Shand, Pierre Schmidt, etc. Pero lamentablemente dejaron la obra en manos de ayudantes, quienes se les hizo bien ir metiendo más y más síntomas. Posteriormente llegan otros repertorios, está el de Barthel, está el síntesis, etcétera, que ustedes podrán darse cuenta, y por favor véanlo para que vean que no estoy mintiendo. Tienen hipertensión, hipotensión, diabetes. Estos no son síntomas, son enfermedades compuestas por conjunto de síntomas. Entonces, si yo pongo diabetes en mi repertorio, pues el mal médico va a decir, mira, estos son los medicamentos indicados para la diabetes. Se les olvidó por completo el paciente. Se les olvidó que este paciente vivió determinadas etapas en su vida, no supo comer, no supo hacer ejercicio, tuvo una vida emocionalmente desastrosa y desarrolló, eso no se fijan en que ahí este repertorio dice diabetes. Por eso yo repruebo con índice de fuego estas cosas, porque pues esto no es homeopatía, y entonces la gente ya tiene una idea de la homeopatía totalmente desvirtuada, totalmente inadecuada. No, la homeopatía es precisamente el basarse en esos principios bien establecidos, minuciosamente establecidos, para uno poder así revertir el proceso patológico del paciente, que es lo que se llama curar. Pero para esto, la consulta de un buen repertorio, repito, es aquel que está basado únicamente en estas obras que acabo de mencionar. Y sí, puede tener, como tenemos en Homeosystems, los síntomas clínicos debidamente señalados, para que cuando ustedes estén haciendo su repertorización de su paciente digan, caray, estos síntomas son clínicos, ¿confiaré en ellos o no confiaré? Por lo menos para que lo tengan en su mente, para que si saben que el caso falló, no es porque la homeopatía falló, es porque ustedes se basaron mayormente en otro tipo de síntomas. Entonces, esto es muy importante que se tenga claro, porque si ustedes lo tienen claro, ya no van a andar buscando cuál será el repertorio más voluminoso, el más caro o el más barato, o el que lo respalda tal o cual persona. No, váyanse al repertorio que está basado precisamente en la investigación pura. Y el único que yo conozco por el momento es el que tenemos en Homeosystems. Por lo tanto, es el repertorio con el cual su servidor ha trabajado durante por lo menos 45 años con unos índices de éxito impresionantes. No es que yo sea más inteligente, no es que sea mejor, no, es que estoy basado en cosas que están debidamente experimentadas y debidamente probadas. Entonces no hay manera de equivocarse. Dicho sea de paso, dándome cuenta cuando yo usaba el repertorio de Kent, y que me salía determinado medicamento, iba yo a la materia médica, lo buscaba y decía, bueno, pero estos síntomas no están aquí. Entonces, justamente,
debido a eso, me di a la tarea y llevo 35, 36 años añadiendo los síntomas patogenéticos y dándole su categoría a los síntomas clínicos. Es una obra que, dicho sea de paso, todavía no termino, pero ya está bastante avanzada y ahorita yo puedo asegurar a ustedes que este repertorio es el más exacto que existe, pese a que todavía no está totalmente terminado. Entonces, obviamente seguimos trabajando en él, ya hay varias personas, alumnos míos, que están también ya colaborando para poner su granito de arena y hacer de este repertorio el repertorio exacto. Esto es una idea de contribuir a la homeopatía para posicionarla en el papel que le corresponde. Y no ande por ahí en boca de algunos diciendo que es placebo, que es una terapia alternativa, que es pura charlatanería. No, es que si hacemos las cosas bien, yo pienso que no va a haber una sola persona, excepto aquellos que estén ya malintencionados, que se atreva a dar una mala opinión de la homeopatía. Por lo tanto, quiero que sepan que este repertorio es una herramienta la más exacta que pueden tener por el momento. Así que, por mi parte, les puedo decir, es la más recomendable. Espero haber sido claro con esto y si hay algunas dudas, con muchísimo gusto les ayudamos en nuestra plataforma de HomeoSystems, en la cual nos pueden encontrar y estaremos muy satisfechos de poderles atender. Espero que estén ustedes bien y hasta la próxima.